La realidad política, cómo se mide la política, la imagen de los dirigentes a un año de la pandemia, cuál es la mayor preocupación que hay en distintos lugares de nuestro país, en este caso en la provincia de Córdoba. Se lo vamos a estar consultando a Gustavo Córdoba, justamente quien es consultor de Subban Córdoba y que es el responsable. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto de nuevo estar con ustedes. Bien, bien. Aquí analizando distintos temas, la cadena nacional sorpresiva en el día de ayer, el mensaje del presidente, la reunión con los gobernadores. Bueno, evidentemente se avecinan tiempos complicados, ¿no? Estos son indicios. Sí. En la Argentina, tiempos complicados es una música que venimos escuchando hace mucho tiempo. Sí. Es verdad. Ya sabemos la partitura. Sí. De cualquier manera, está bueno decir que fue la primera cadena nacional de Alberto Fernández como presidente, que el tono me pareció, obviamente daba la impresión de que daba lectura al teleprompter del presidente y había un texto escrito con anterioridad, con un tono un poco por debajo de lo que nos tiene acostumbrado el presidente, ¿no? Entonces, noté lo mismo. Me parece que creo que fue una puesta en escena para graficar las dificultades que tiene hoy el mundo en términos de vacuna y en particular el gobierno argentino, que evidentemente es un tema que desde hace rato nosotros lo venimos evaluando y la lentitud que ustedes señalan es una constante. Sí. Y hay como una creencia de que los países vecinos llueven a millones las vacunas, ¿no? Y la verdad es que el mundo está atravesando un momento muy, pero muy difícil. Lo que tenemos que observar es que aún Chile, vacunando a un mejor ritmo que el nuestro, hoy está cerrado, hoy está casi prácticamente en cuarentena estricta. Sí. Y ni hablar de Brasil, que está pasando por uno de los peores momentos de todo el mundo, ¿no? En este contexto, creo que lo de ayer fue una especie de primer aviso, creo, para prepararnos para un eventual retorno a circunstancias de cuarentena un tanto más estrictas. No sé si con las mismas modalidades de antes, pero creo que este ensayo de ayer del presidente Fernández va en esa dirección. Gustavo, justamente eso te quería preguntar, porque lo hablábamos con Mercedes, lo comentábamos, no hubo medidas, no hubo anuncios. ¿Sí? Una cadena nacional habitualmente es más sustancial en cuanto a ese tema. Es lo que vos decís, es preparar un terreno, es estar moldeando, estar observando, es anticipar. ¿Se puede tomar de esa manera el tono y lo que se dijo y el contenido de la cadena? Indudablemente. Sí, sobre todo si uno ve que hubo en la previa una reunión con los gobernadores, ahora la ministra de Salud se va a reunir con cada ministro de Salud de todas las provincias, indudablemente. Ahí tenemos un corte, sí. Ay, a ver si lo vamos a recuperar. Estamos hablando con Gustavo Córdoba. Ahí lo tenemos a Gustavo, ¿no? Sí, Gustavo, no, se interrumpió un poquitito cuando decías que la ministra de Salud se va a reunir con los ministros de Salud de cada una de las provincias. Sí, están preparando una batería de medidas, indudablemente, y creo que está bueno. Está bueno, además, que se tomen la precaución de ir trabajando gradualmente, ¿no? Ir preparando de a poco a la población argentina. Evidentemente, la falta de vacunas, el regreso del invierno, son dos componentes realmente muy complicados para nosotros. Bueno, Gustavo, hablemos del sondeo que hicieron ustedes, como lo hacen siempre. ¿Qué notaste diferente con respecto al anterior? ¿Cómo notás a la gente preocupada? ¿Qué piensan de las decisiones que están tomando? En general, nosotros en este caso medimos por primera vez de manera domiciliaria la provincia de Córdoba y evidentemente que hay un correlato muy fuerte de la cuestión económica, ¿no? El tema desocupación, el tema inflación, el tema pobreza. Son temas que si uno los acumula, más del 50% de los cordobeses hoy tiene observando, digamos, que los problemas tienen raíz económica, ¿no? Y este es el tono. Más allá de que para mí el principal problema es la pandemia y las consecuencias, los cordobeses a la hora de hablar prefieren ubicar en el punto número 1 el tema de la inseguridad, que creo es un tema. A ver, si uno habla de ausencias, me parece que en términos de la dirigencia provincial es un elemento que uno no escucha generalmente y sin embargo Córdoba ha sido protagonista en materias de gatillo fácil y de episodios de inseguridad muy violentos en los últimos tiempos. Entonces, creo que ahí hay un punto central en el cual hay un desacople, ¿no?, entre la realidad que vemos los ciudadanos de a pie y la dirigencia. Otro tema que me parece muy importante es que hay ya una suerte de preparación para el contexto electoral,
nosotros hicimos una pregunta si este año que hay elecciones legislativas, los cordobeses vamos a priorizar a candidatos que defiendan el interés puro de Córdoba o si vamos a votar a candidatos que defiendan el interés del país o el interés nacional. Un 40% dice que va a votar por candidatos que defiendan los intereses de Córdoba, mientras que un 60% optó por la opción de defender los intereses del país. Interesante, Gustavo. Y con respecto a, bueno, pensando en el año electoral, ¿han medido algunos dirigentes, caso presidente o algunos candidatos? ¿O se ha medido por...? No, hay mucha especulación. Y lo único que hemos medido sí es el grado de conocimiento que tiene la sociedad cordobesa de ellos. Bien. Y hay que destacar que los dirigentes que tienen perfil, ¿no es cierto?, son... Mario Negri, Luis Juez, en el caso del peronismo de la provincia de Córdoba, podemos citar a Alejandra Vigo, en el caso del Frente de Todos lo podemos citar claramente, a Carlos Caserio, como los dirigentes que tienen el mayor nivel de conocimiento. Ahora, el resto de la dirigencia está todavía con niveles de desconocimiento también altos, lo cual es absolutamente lógico a esta altura de los acontecimientos también. ¿Y la expectativa de una elección en medio de la pandemia? Digo, para la gente... Mira, no sé si ustedes recuerdan, en la elección de Río Cuarto, del 29 de noviembre pasado, nosotros preguntamos en todas las encuestas que hicimos si la gente iba a ir a votar en el contexto de la pandemia. Y siempre tuvimos en todas las respuestas un 50% que nos decía que iba a ir a votar sí o sí, que finalmente fue el porcentaje de votantes que tuvo la elección. Sí. Creo que en esta elección también va a haber algo de merma de participación electoral. Hay una constante a nivel mundial, no solamente en la Argentina. Son muy contadas las ocasiones. Yo le podría decir que conozco dos, la de Bolivia y la de Estados Unidos, que hubo un incremento notable de la participación electoral, pero justamente para sacar al oficialismo que estaba gobernando, ¿no? En un contexto Ahora, en el resto de los países donde hubo elecciones hubo una merma de entre un 20 y un 10% del caudal electoral. Además, Gustavo, estas son legislativas, que no, viste que para mucha gente no tienen la misma importancia que las otras, y además en esta incertidumbre que tenemos, lo que estábamos hablando recién del presidente de ayer, de esta segunda ola, la gente me parece que lo va a ir manejando con mayor cuidado, si bien son en agosto, falta todavía. Y eventualmente habrá que ver si tenemos la segunda ola en la Argentina, qué características tiene, porque yo no dudo de que hay una idea de suspender o al menos de no hacer obligatorias las PASO, ¿no? Es decir, si hay una fuerza política que ya tiene resueltas sus candidaturas, ¿para qué van a ir a una PASO? Claro. Para arriesgar gente que salga a la calle a votar. Digo, me parece que ahí hay un elemento importante y eventualmente también puede haber un corrimiento en términos de fechas, en vez de votar en agosto, posiblemente se vote en septiembre y correr también la general de octubre a noviembre. Eso todavía no lo sabemos. Gustavo, muchísimas gracias como siempre, un placer. Igual. Hasta luego.